su vivienda, o hemos tenido la vivienda a pie del circuito. Y siempre lo veíamos desde la ventana de casa. Mira, el balcón de mi casa daba al circuito, o sea que... Y bueno, pues siempre te pica el gusanillo ese. Y después ya el debut en el Guadalupe en el año 96. No, en mi casa no hay tradición, pero sí mucha afición. Porque hemos vivido siempre en la vuelta a los puentes de Alcañiz, he visto las carreras siempre desde mi balcón con mi hermano y con mi familia. Nos han pasado los coches de carreras por delante de la puerta desde que tengo memoria, con lo cual yo siempre he soñado con correr en Alcañiz, está clarísimo. Bueno, pues la verdad es que ya nos sentábamos, mi hermano y yo, con los pies colgando en el balcón los viernes, porque ya empezaban a llegar los trailers que traían los coches, otros coches como los R5. He tenido a mi padre que ha sido transportista y yo esperaba siempre el domingo que mi padre tuviera libre para poderme llevar, y me iba a la curva del Trillero, era lo que nos caía más cerca, y les veía allí con mi padre. Ostras, pues de pequeño, porque bueno, siempre me gustaron los coches y tal, y bueno, las motos, pero los coches sobre todo. Y mi hermano había corrido una vez solo, creo que estuvo en Alcañiz, pero fue con la Copa TS, ¿sabes? El R8 TS. Y yo después, en aquella época, recuerdo que el circuito, o sea, que las carreras de Alcañiz se daban por la tele. Desde muy pequeñita pasaba todos los veranos, las vacaciones allí con mis abuelos. Y de hecho, mi vecino de arriba, en casa de mis abuelos, mi vecino de arriba era Mariano Sánchez Campanetas, uno de los protagonistas del documental. Y mi padre también, mis padres también eran amigos de Ángel, el otro protagonista. Entonces, bueno, sí, desde siempre he estado muy vinculada al Alcañiz y a las carreras, que me apasionaban desde niña. Mis abuelos vivían en la curva del hospital, y yo he vivido las carreras, pues eso, gritando con los hijos de Mariano en la ventana de arriba, todos súper emocionados, viviendo las carreras desde la curva del hospital, que era una de las mejores, de las más cañeras. Mi padre ya empieza a involucrarse en la junta directiva del club, y tú vas a ayudar con otra serie de críos jovencillos, pues para lo que era el montaje, para preparar tornillos, para preparar un poco todo el material para que luego la gente fuese a montar. Entonces ya se vive de otra manera, y entonces sí que empiezas a involucrarte más, y sí que ves más factible pues poder ayudar de alguna manera u otra. Yo empecé de joven ayudando a montar las medidas de seguridad del circuito, bueno, los guardarraíles y todas estas cosas, ¿vale? Y ya en 1984 me propusieron formar parte de la junta directiva del club, y bueno, desde entonces hasta hoy estoy en la junta directiva del Real Automóvil Club. De muy crío colaborando pues con los antiguos que había, pero que de crío ya que iba a colaborar, porque entonces colaborábamos, aunque no tuviéramos edad, íbamos ya colaborando. Pues hablo de, no sé, 14, 15 años. Nos gustaba, y poco a poco te vas introduciendo en el tema, te va gustando. Es como la gasolina cuando prende fuego, ¿no? Que sigue, pues aquí igual. Seguimos. Yo vivía en la curva del embudo, o sea, yo recuerdo las carreras desde que tengo uso de razón, porque las carreras empezaron el mismo año que nací yo. Eran muchas horas, ¿vale? Todos los días, aproximadamente un mes antes, empezábamos con el tinglado, que claro, como lo hacíamos después de parar de nuestro trabajo habitual, pues todas las noches íbamos 3 o 4 horas a hacer un tramo. Decíamos, pues yo qué sé, hoy montamos la bajada de la Monegal. Pues vale, del embudo a la Monegal ya sabíamos lo que teníamos la noche. Después de acabar nos juntábamos en la sede del club y hacíamos una especie de merienda, cena, nos reíamos un rato después de todo el esfuerzo del día y seguíamos. Pues toda la experiencia es de estar horas y horas y horas montando vallas de cerramiento para hacer zonas para los pilotos y mecánicos, y bueno, pues era trabajo. Luego nos teníamos que bajar de allí a otra zona del pueblo, la zona del Trillero, que la conocerás. Bueno, era algo excepcional para los alcañizanos, ¿no? Porque, bueno, había un circuito urbano y, bueno, pues muchísima gente de Alcañiz trabajaba para montar guardarraíles y para montar todo el circuito, y luego la paciencia que tenían los ciudadanos para estar constados para no poder entrar a sus parkings pues durante 3 o 4 días. A medida que se aproximaba la fecha del fin de semana, el horario se alargaba, y concretamente
la noche del viernes al sábado pues había un grupo determinado de gente pues que estábamos sin dormir. O sea, nos íbamos a duchar a casa corriendo una vez instalado todos los guardarraíles y cerradas todas las calles, y nos duchábamos y íbamos a la línea de meta, que teníamos que empezar con la actividad. Vale. A ver, esto es, imagínate que es un tramo de rallies, pero con vallas por todos los lados, que es la diferencia de un circuito urbano a, yo que sé, un trazado permanente. El Cañiz es un circuito que no te permite ni un error ni medio. Cada vez que vas a frenar, no puedes frenar ni un palmo antes ni un palmo después. Si frenas antes, pierdes tiempo. Si frenas más tarde, vas a la valla. A los trucos de Alcañiz hay muchos, ¿sabes? Pero la zona donde se sacan los tiempos de verdad es la vuelta de los puentes, lo que llamamos nosotros la vuelta de los puentes. Que lo demás, bueno, pues más o menos es acelerar y frenar, pero esas zonas son muy técnicas y muy rápidas. Yo creo que es un circuito que tenías que correr entre el 80 a 90%, no podías llegar al 100%, porque sabíamos lo que había. Sensaciones de circuito yo no he encontrado ninguno igual. Sí que es verdad que en alguna subida de montaña había algún tramo rápido o eso que te hacía simular, pero no es lo mismo porque en montaña ya sabes lo que hay, pero en un circuito ir a apurar al guardarraíl no es lo mismo que ir a apurar un piano, ¿sabes? Primero que hago cuando vienen mis amigos de fuera no es que se lo diga yo, me lo piden ellos. Sí. Alcañiz pues me recuerda una prueba de montaña, ¿no? Porque en montaña pues corrimos entre árboles y vallas y cruces, y Alcañiz pues no es esto, pero es parecido, no hay escapatorias, me sentía muy a gusto tú corriendo ahí, pilotando ahí el grip que tiene el circuito, un grip muy alto. Es lo que más me ha impresionado en coche que he hecho en mi vida, eso por supuesto, o sea, porque el circuito era espectacular, fue una experiencia de esas cosas que te marcan. O sea, yo me acuerdo cuando corrí en Suzuka, me marcó, pero cuando corrí en Alcañiz en coche es que fue la hostia, porque toda aquella zona del río, de la curva de los pajaritos, que pasabas al lado de la casa, aquella que te quedaba a la derecha, o sea, rozando a un seto a fondo con otro coche detrás. Yo lo recuerdo como primera vez que corrí en coche allí, te lo juro, o sea, mentalmente acababas agotado porque era mucha tensión el ir tan rápido por aquellas zonas que eran muy ciegas, y había que ponerle mucha fe, y eso me impresionó. Es que Alcañiz tiene una combinación muy buena, pero la parte rápida, los pajaritos y tal, ¿sabes? Tenía de todo. Y correr allá te da un plus que ningún circuito de aquí lo tiene. Es que Alcañiz era brutal. La adrenalina que te da el circuito urbano, y especialmente Alcañiz y tal, es brutal. Estás luchando todo el año, porque yo en ese momento, la verdad es que la tensión es máxima en los momentos de la salida. Estás en un circuito en el que tienes muy poco ancho, rodeado de vallas, tienes que tener mucho cuidado en la salida. Calentando ruedas ya rompimos una transmisión y pues ahí se quedó. Nada más llegar a la curva del embudo ya, adiós otra transmisión. ¿Sabes? Volvimos a romper y ya pues no pudimos remontar. Muchos nervios porque si recuerdas, en el año 85 hubo un accidente grave, y entonces bueno, yo el fin de semana que estaba pendiente de esto y que pues cada carrera que había me ponía a del circuito, pasaba algo, todo bien, pero Mis rivales, digamos, en el circuito son todos, ¿no? No sé, pilotos de Alcañiz, son todos, ¿no? Nosotros lo que preparábamos muy bien, muy bien el circuito, como preparábamos muy bien las velocidades punta que podía tener el BMW, el 1320 ST. Bueno, fue espectacular. Lo hemos visto juntos, lo hemos visto 1000 veces en este vídeo, porque bueno, pues en la salida ya nos pusimos, Luis Carlos se marchó
Ángel también se marchó un poco, lo fui cogiendo y bueno, coches con la misma montura y en Alcañiz pues intentas, por supuesto, respetar al compañero, pero intentar buscarle el fallo y a ver por dónde lo puedes pasar. Y bueno, Alcañiz es un sitio muy complicado para hacer adelantamientos y los dos pilotos tienen la misma pericia. La verdad es que es difícil. Bueno, yo, los de aquí del pueblo, aunque son rivales somos todos, pero yo me fijaba más pues en Cine Elía y Luis Carlos, porque eso, claro, eran los que estábamos ahí. Los había oído porque además los identifiqué más en esa carrera porque había estado un canal que hablaba de todos ellos durante 24 horas y algunos por supuesto que sí, porque eran muy, muy míticos de Alcañiz y Alcañiz siempre pues eso ha sido un referente para nosotros. Corrí el Trofeo Fada en vez de la otra carrera porque en el equipo, en el Team Elías corríamos Luis Miguel Reyes y yo. Y total que Luis Miguel Reyes y yo teníamos mucha rivalidad y habíamos en el campeonato, en la Copa León, pues habíamos ganado alguna carrera cada uno y en aquella temporada y él prefirió ponernos a cada uno en una carrera. A Luis me lo puso en el Super Prestigio y a mí me puso en esta. Lógicamente Luis Carlos Maurel vino con un Seat León un poco más potente que los nuestros. Yo llevaba Megane, estaba Mariano, estaba por supuesto Ángel, que tenía la misma montura que yo, estaba Melquiades, estaba David con el ZX, en fin, había muchos candidatos a la victoria alcañizanos además, o sea que sí, por competencia. Tiene un fallo Ángel con los frenos que le arrastra ruedas y da contra el guardarrail ahí en la curva del Trillero. Creo que nos faltaban ya 2 vueltas nada más. Y bueno, pues entonces quedó Luis Carlos Maurel primero y yo hice segundo. Carrera memorable. Lástima que el domingo hubiera sido un poco el colofón. Yo que pudimos llevar el coche al taller sobre las 7 de la tarde y a las 5 de la mañana pues poníamos el coche en marcha y lo terminábamos sobre las 6 de la mañana. Pues coge el remolque al taller del chico que me ayudaba, que eran los de taller batanero, y allí toda la noche mirando a ver qué pasaba. Bueno, yo creo que eso le pasaba a casi todo, a la mitad de los que corríamos del pueblo nos pasaban esas cosas. Por la noche teníamos más trabajo que otra cosa. Pero bueno, lo pasábamos bien también, ¿eh? Se sufría, pero luego se disfrutaba mucho. Y nos dimos cuenta que las transmisiones que dábamos, dimos cuenta que eran cortas. Cuenta el chico que me ayudaba bien mecánico, Joaquín Baltarero. Hicimos una arandela allí al torno y se la pusimos y con esa arandela sigue yendo el coche hasta ahora. La verdad es que no especialmente complicado, en el sentido que el golpe no fue muy fuerte tampoco, pero bueno, fue suficiente para que no pudiera seguir. Y entonces lo que pasa es que estando con el Team Elías, pues era, ¿sabes? Ellos son súper profesionales y bueno, y siempre tenían todo a punto y tal. Y entonces, bueno, trabajaron allí, hicieron el coche, lo repararon y ya estaba. Pero yo creo que ese momento, como los pilotos estaban, pues eso, muy preocupados, muy estresados, bastante tenían, estaba más blindado al exterior. Quiero decir, ellos se encerraban en sus talleres y lo vivían a puerta cerrada. Porque mira, todas las carreras la rabia no termina, pero no termina en Alcañiz, es algo que jode mucho, porque la verdad que todo el esfuerzo, al menos yo y bueno, la mayoría de la gente de aquí de Alcañiz, competíamos, lo que nos gustaba más era correr en Alcañiz. Luego después hacíamos un campeonato de montaña y tal, pero la base principal y el esfuerzo más grande era correr en Alcañiz, ¿sabes? Cuando salen ya los vehículos, observen el coche de Xavi Riera en el centro de sus imágenes, que se coloca ya en primera posición. Xavi Riera en primera posición, Francesc Gutiérrez en segunda y los Seat León de los hermanos Pons en tercera y cuarta posición.
Recuerdo que llevamos una velocidad punta de 187 kilómetros por hora, que es mucho para el circuito. Pues las suspensiones, los neumáticos para que nos aguantaran las 12 vueltas con el calor que hacía, y bueno, pues un conjunto de todo para conseguir. Llevamos a nuestra carrera a hacerlo lo mejor posible, ir lo más rápido posible. El mejor tiempo correspondió a Xavier Riera en los entrenamientos con un tiempo de 1 minuto 48 segundos 6. El domingo fue brutal porque, pues, lo que te decía, salí muy atrás y además habían 2 leones más aparte del de Marc. Luis Miguel Reyes, el gran favorito junto a Xavi Riera para hacerse con el triunfo de esta carrera. Luis Miguel Reyes, que salía en las últimas posiciones porque ayer tuvo una serie de problemas. Octava posición salía. Tuvo una serie de problemas con su Estábamos casi juntos, pero yo creo que en el embudo y tal yo pude pasar algún coche más y él no, y ahí se quedó. O sea, ya él remontó también, pero ya un poquito más tarde que yo. Luis Miguel Reyes, por tanto, en tercera posición tras haber sobrepasado a los hermanos Pons. No le ha costado nada, los ha cogido enseguida. Xavi Riera acaba de pasar. Vencedor, Xavi Riera. Y segundo nos imaginamos que será Francesc Gutiérrez. Francesc Gutiérrez, efectivamente, que venía siguiendo al piloto que consigue su cuarto triunfo en Alcañiz. Xavi Riera, mucho Xavi Riera este fin del Rey. Sí, fue divertidísimo, la verdad, no te voy a engañar. He intentado ir al máximo y sin hacer algún error como ayer, y aquí en este circuito es una de las gracias que tiene este circuito, es no es muy exigente. ¿Qué significa para ti ganar a Juan Fernández, que tenía 4 victorias en Alcañiz y ahora es Xavier Riera quien la tiene? Bueno, yo creo que él estará muy contento de esto, porque él ha sido mi profesor que me enseñó a correr, y bueno, haber ganado al padre pues es muy importante. Ha sido mi profesor, mi padre deportivo, que me enseñó a querer las carreras, me enseñó lo que es las carreras, ¿no? Sí que es importante haber igualado su éxito, pero me queda el recuerdo de que digamos lo que era el gran piloto que es y que fue Juan Fernández. Luis Carlos Maurel, Eduardo Querol, ahí están, primeras posiciones. Vamos a ver los dos pilotos, parece que se demoran un poquitín. Salida ya, semáforo verde, doble agitada, se ha quedado aquí en la salida Luis Carlos Maurel. Porque salí perfectamente, el coche iba perfecto y en el momento de ponerse el semáforo en verde se rompió un fusible que cuesta €1 de la bomba de la gasolina y se paró. Con tan buena suerte que me había ladeado un poco hacia el centro de la pista y los coches pudieron pasar por los dos lados. Me acuerdo perfectamente que aún me repreté los arneses más, los cinturones, porque pensaba que me iban a dar un impacto por detrás. El domingo yo creo que ha sido la decepción más grande de toda mi vida. Ya comienza la remontada también de Melquiades Oliveros. Melquiades Oliveros, sí señor, uno de los pilotos llamados a estar arriba. Menuda salida acabamos de ver. Y el domingo pues salía, pues, si no el último, el penúltimo. Y bueno, pues empiezas a remontar, ¿no? A remontar, que tienes que pasar a 20 y tantos coches a lo mejor que había delante de mí, o 30. Bueno, a ver, yo los 2 años que he salido atrás, que me pasó lo mismo en el 2001. Por divertirte, te diviertes mucho más, a ver. Pero claro, el objetivo, cuando más o menos tu objetivo es ganar, pues siempre te sabe a poco, ¿no? Luis Carlos Maurel ya le está sacando una ventaja increíble. Y Joaquín Rodrigo igualmente con Mariano. Y Joaquín Rodrigo que está dejando efectivas. Ahí está, ya llega la frenada Jorge Sánchez. En el embudo Jorge Sánchez. Y ha habido un toque ahí con... hay mucho tráfico de base en el Difícil Ángel. Dios mío, cómo ha remontado Ángel Martínez. Y aquí sí que no cede nadie, ahí ha pasado también Melquiades Oliveros, David Sánchez ha pasado también, Juanjo Paz. Hay un pequeño toque de Carlos Ramos. Está calentito, está esto caliente. Esto está que arde, señores. Luis Carlos Maurel, que ya está cogiendo una ventaja importante al segundo clasificado Joaquín Rodrigo.
Luis Carlos Morel, que va a conseguir esta victoria fácil. Observen ahora el paso ya de Joaquín Rodrigo. Tercero Mariano Sánchez con su BMW. Ya también. Y ahí está el grupo de la muerte, lo podríamos decir. El grupo en el que vienen, ahí está Luis Barcelona, Melquiades Oliveros ya está. Con un toque importante en su Rafael y David Sánchez, con los dos Renault Megane que están ahí. Es difícil pasar ahí a todo ese número de pilotos que están rodando un 2.5, 2.6. Como lleva el coche Melquiades Oliveros con el parachoques importantemente dañado por un toque que ha debido tener. Y David Sánchez también detrás, ahí está el grupito. Sí, yo creo que hice, no sé, las 5 primeras vueltas, pues bueno, eran espectaculares. Se sabe que la diferencia de mecánica era muy diferente, pero la verdad que el coche pues funcionaba y era muy rápido aquí en Alcañiz. Es un piloto de guerra, este piloto. Sí, porque además ahí vemos, ya está Melquiades Oliveros ya tercero, además quitándole los talones. Pero claro, mi objetivo, yo sabía que creo que era Maurel el que ganó ese año, ¿no? Pablo Lanuza, que está haciendo también, ahí está Carlos Ramos, también remontando posiciones, y Pablo Lanuza, decíamos, que está también haciéndose el jefe, digamos, de ese grupo de los coches. Ahí los vemos. Ahí está. Y efectivamente, sí, señor, Melquiades Oliveros, segundo. Melquiades, te queremos. Vamos, Melquiades Oliveros, qué remontada del maquinista de la general. Ya doblando. Y ahí está el coche de Carlos Bono, el de Alex Squin. También qué espectáculo, el espectáculo de Alcañiz. Espectacular, levantando las ruedas de atrás. Sí, señor. Y Capuchín, Pablo Lanuza, ¿cómo frena Pablo Lanuza? Ahí está Capuchín. Madre mía, pequeño, ¿cómo está frenando? Mi padre siempre ha ido más rápido que yo en Alcañiz. Mariano Sánchez. Y la lucha también la tienen ahí. La lucha también la tienen. Y David Sánchez yo creo que se va a acercar también a su padre. Y la lucha la tienen ahí. Un toque. Lleva un catarro, no, eso, el coche mío no tenía nombre, estaba capado el carro de aquel que se lo era un coche alquilado. Tenía el sitio bueno, estaba negociando la curva perfectamente y Juanjo Pablo por detrás me imagino que no habrá podido parar su Renault Megane a tiempo. Y por detrás venía Pablo Lanuza envenenado también, envenenado porque le persigue Carlos Ramos y el piloto de ayer Raúl Asierra. Estas son las imágenes que luego pasan a la historia. Digamos la cabeza de este segundo, Joaquín Rodrigo y David Sánchez, que pasa a su padre, pasa a Mariano Sánchez. Yo creo que me dejó adelantar, porque vio que venía más rápido y el hombre pues se abrió. Yo creo que me parece que fue en el embudo, me parece que me dejó adelantar y ya tiré para adelante. Sí. Ya te digo que fue la única vez que corríamos con coches iguales y fue la única vez que nos pudimos así enfrentar un poco. Yo iba para abajo y él iba para arriba, ¿me entiendes? Y el domingo de tercero no, detrás mío quedaste cuarto igual, pero bueno, hizo podio. Claro, la suma de los dos cuartos es tercero. ¡Vamos, David! ¡Arriba, David! David acaba de sobrepasar a sí, señor, en la frenada, como los valientes, como los hombres. Sí. Y bueno, tengo un recuerdo muy bonito de que fue el último banderazo que se dio y la última carrera que se hizo, y me hizo mucha ilusión ganarla porque, bueno, pues uno que es aragonés y estas cosas siempre ya vivía en Barcelona, ¿no? Y siempre te hacen. Y además yo había ido de pequeñito siempre con mi padre a ver las carreras. Los días que acababa la carrera el domingo, ganara quien ganara en la FADA, como ganara quien ganara, era amigo tuyo, conocido, vecino, salíamos corriendo todos cuando abrían el paso. Pues ya cuando no había pasado nada, pues un abrazo, unos lloros con todo el mundo, te sentías liberado, ¿no? Era una gran ilusión que las carreras se terminaran bien. Salíamos corriendo para llegar a la meta a tiempo para brindar con los pilotos y cuando sonaban el champán en el podio. La última bandera a cuadros de la última carrera del 27 de julio del 2003, recuerdo perfectamente que miré al asfalto y dije, hasta aquí hemos llegado. Cuando yo era alcalde de Alcañiz, ya la federación dijo que no había carreras, que era imposible, que no había medidas de seguridad. Pues me queda la sensación cuando vi bajar el coche a última hora de cierre de carreras, iba, por ejemplo, Jesús Vaquero, que actualmente es el presidente, y en la curva del puente, bueno, nos dimos un abrazo
empezamos a llorar porque sabíamos que era la última carrera. Pues era una incógnita cada año. Las últimas ediciones pues vivía siempre en el alambre desde las últimas ediciones. De un poco que deja de ser campeonato de España, a partir de entonces ya es cuando está todo un poco en el aire cada año. Sí, es un momento difícil tener que tomar la decisión de no organizar tus carreras, que creo que todos las sentíamos como nuestras, los que formamos parte de la organización, y nos resultó difícil tomar la decisión, lógicamente, que no podíamos hipotecar la historia importante que tenía el club, el circuito de Guadalupe, que nos hemos empeñado económicamente y posiblemente hubiese sido la disolución total del club. Y por lo tanto, bueno, lo que nosotros considerábamos que era un premio para Alcañiz por su trayectoria con el circuito urbano, la creación aquí de un circuito de estas características, pues la verdad que nos hacía tener esa ilusión. Quizá nosotros lo vivíamos más de cerca porque estábamos dentro, sabíamos que esta realidad podía ser y que era algo espectacular para Alcañiz, y quizá el ciudadano de a pie pues no lo veía igual. Pero bueno, yo en el 2003 ya dejé de correr. Yo cuando quitaron las carreras de aquí, a mí me quitaron la ilusión. Así de claro. Ahora cuando vas a ver un circuito profesional no tienes esa conexión tan directa con un piloto, no lo puedes tocar, no puedes hablar con él. Pues un desastre, desanimado, nada, un desastre. Ya Alcañiz ya no ha sido Alcañiz ya para las carreras, hombre. Yo creo que no fuimos conscientes de que se podía terminar exactamente igual que no eras consciente los años anteriores. Este cambio que ha habido no lo pensábamos ni nosotros, ¿no? Todos lamentamos aquello, porque a mí me tocó luchar porque las carreras iban a acabar 2 años antes. Sí, el trofeo de inauguración del circuito de velocidad de Motorland, que fue una prueba del Campeonato de Aragón de velocidad, siempre desde el 2009. Y yo precisamente pues tengo el recuerdo que me tocó recoger el distintivo, la placa que dieron a Alcañiz y al circuito Guadalupe, pues me engañaron y me tocó recogerla a mí. En un momento dado dije, mira, tuve la mala suerte de ser el último director de carrera de nuestro queridísimo circuito urbano, y ahora tengo la gran suerte de ser el primer director de carrera de la primera carrera de Motorland. Bueno, también han llegado Motorland y esperamos todos ansiosos a que se construyera el circuito, y lo estrenamos en el 2009, donde el Motorland alquilé también otro Clio, y allí sí que hice segundo en la carrera inaugural de mi categoría, con que también, y si no el alquilo me muero, o sea, busqué lo que no estaba para poder correr. La verdad que me hizo mucha ilusión volver al Alcañiz, ¿no? Porque al final es tu tierra, mi abuela era de allí también, y el circuito me dejó, ostras, también muy impresionado. Porque esto no se puede olvidar, ¿no? Yo le comento a mis nietas el tema de las carreras y, pero ¿cómo se corría por aquí? ¿Cómo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que habría que explicarlo más a los niños, incluso en los colegios, de lo que hubo aquí. Las personas pasamos y ya está, pero el espíritu de lo que era el premio de Alcañiz tiene que permanecer y estamos peleando muy duro por ello, ¿vale?